para quienes viven en el sureste mexicano, o para cualquiera que simplemente mire el mapa, hay una pregunta que es casi obligada. Con tanta historia de producción, ¿de verdad todavía queda petróleo bajo tierra? Pero, a ver, la pregunta va un poco más allá. No es solo si queda, ¿cierto? Sino, ¿cuánto? ¿Será que existe un tesoro geológico ahí abajo, esperando a ser descubierto? Pues vamos a investigarlo. Ok, para resolver este misterio, este es nuestro plan. Primero, vamos a empezar con la pregunta que surge del propio subsuelo. Luego, descifraremos el código geológico, analizaremos las rocas, calcularemos el potencial en barriles y, finalmente, revelaremos la conclusión del geólogo que ha estudiado todo esto. Nuestra primera pista se encuentra en el potencial que todavía se oculta en esta enorme región. Fíjense en esto. Un inventario de 15,000 kilómetros cuadrados que van desde Coatzacoalcos hasta Escárcega revela algo que de verdad sorprende. A pesar de décadas y décadas de extracción, el paisaje está, de hecho, subexplotado. O sea, hay muchísimas áreas con un potencial increíble que ni siquiera se han tocado. Pero bueno, ¿de dónde sale toda esta riqueza? Para entenderlo, tenemos que meternos a descifrar lo que podríamos llamar el código fuente geológico e identificar al principal responsable. Les presento a la gran protagonista de esta historia, la roca madre del Titoniano. Y ojo, no es una roca cualquiera, no solo es la más importante de la zona, sino que es una de las generadoras de petróleo más prolíficas de todo el mundo. Y podemos localizar su origen en dos cocinas geológicas que son cruciales: las subcuencas de Comalcalco y Macuspana. Juntas cubren 10,000 kilómetros cuadrados y están repletas de estas rocas madre que son gruesas y muy, muy ricas en materia orgánica. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos el verdadero potencial que tienen estas rocas? Bueno, aquí es donde entra el trabajo casi de detective científico. El método clave se llama análisis Rock-Eval. Pensemos en él como un análisis forense para rocas, que nos revela tres cosas fundamentales: su riqueza, su madurez y el tipo de materia orgánica que contiene. En otras palabras, nos dice su potencial real para producir petróleo o gas. Para que quede súper claro, el TOC es el primer indicador crítico. Mide, básicamente, el ingrediente crudo para cocinar hidrocarburos. Y la Tmax, imaginen que es como el termómetro del horno geológico. Nos confirma si la roca madre está en la famosa ventana de petróleo, o sea, el punto exacto de cocción. Con la ciencia ya entendida, es momento de pasar a los números. Y los números son enormes. Estamos hablando de un potencial que supera los 24,000 millones de barriles. Para hacer estos cálculos a una escala tan grande, los geólogos usan una herramienta llamada Índice de Potencial Generador, o IPG. Esto les permite estimar la capacidad total de generación de una cuenca y, muy importante, compararla con otras en el mundo. Y para poner las cosas en contexto, la estimación que se usa para México es bastante conservadora. Mientras otras cuencas de clase mundial tienen un índice de 14, los cálculos para esta zona se basan en un índice de solo 8. Esto significa que las cifras que veremos son bastante realistas, si no es que hasta modestas. Aquí viene el primer cálculo impresionante: el total de barriles de petróleo que las rocas titonianas generaron originalmente en esas dos subcuencas, 600,000 millones. Pero claro, no todo ese petróleo es accesible. Aplicando estimaciones conservadoras, se calcula que el 75% se pierde de forma natural y que solo un 20% es realmente expulsado de la roca madre. Eso nos deja con unos 30,000 millones de barriles. Y a esa cifra todavía le restamos los 5,750 millones de barriles que ya han sido extraídos a lo largo de la historia. El resultado final es la estimación de lo que aún queda por descubrir: 24,250 millones de barriles. Y esto nos lleva a la pregunta inevitable: si existe todo este potencial, ¿dónde se esconden esos miles de millones de barriles? Este cálculo no sale de la nada, claro. Detrás de todos estos números está el trabajo y la experiencia de un experto geólogo. Él es Alfredo Aguilar Rodríguez, el geólogo con 44 años de experiencia en Pemex, cuya investigación es la que sustenta todos estos cálculos. Son 44 años de experiencia en exploración en Pemex. Es autor de libros clave sobre la geología de la región y además ha documentado cientos de yacimientos.
Su autoridad en el tema es, pues, indiscutible. Y la conclusión de su investigación es muy poderosa. Aún faltan más de 105 años por encontrar y explotar, siempre y cuando los trabajos de exploración se realicen de manera óptima. Y esto lo ilustra de una manera brillante, la escala de la oportunidad que hay. Demuestra que lo que se ha encontrado hasta ahora bien podría ser solo la punta del iceberg. Así que la pregunta final queda en el aire. Con un potencial para más de 100 años de petróleo, ¿cuál es el verdadero futuro energético de la región? Las implicaciones, la verdad, son enormes.